El programa de hoy es un programa que yo creo no es fácil de escuchar en ninguna parte de la Ciudad de México, porque en primer lugar hay pocos recitales de viola, hay menos de viola sola, y también no es común que se presenten obras de compositores mexicanos. Yo integré este programa, que voy a tocar en otros recintos, porque, por un lado, es el 110 aniversario del nacimiento de Luis Sandy. Luis Sandy nació en 1905. Y por otro lado, es el 85 aniversario del nacimiento de Enrique Santos. La obra de Bach está porque, aunque originalmente fue escrita para violonchelo, no hay músico que toque un instrumento de la familia del violín que no toque Bach. Bach es para la música occidental un referente absoluto. Y en su momento hablaremos un poco de la suya. ¿Quién fue Luis Sandy? Yo le pediría a quienes hayan escuchado una obra de Luis Sandy presentes en el auditorio que levanten la mano. No. Es triste, pero no es sorprendente. Es triste porque el maestro Sandy dedicó, yo creo que 75 años de sus 91 de vida a el ejercicio de la música. No solo como compositor, no solo como intérprete, él fue cantante, fue barítono. Y yo les podría decir algo que desafortunadamente tampoco se conoce en estos tiempos, porque la memoria colectiva es poca. A principios de los años 20, de 1920, vino a México uno de los grandes cantantes operáticos de Italia, de nombre Tita Ruffo. Si ustedes buscan en internet Tita Ruffo, se van a encontrar con que Wikipedia lo menciona porque fue el equivalente de Enrico Caruso, un gran tenor de la época. Tita Ruffo era barítono, la voz casi más grave de los hombres. Y vino Tita Ruffo a México, organizó una compañía de ópera que lo acompañara en una gira por el Caribe, y el joven Luis Sandy, que tenía 16 años o 17, estuvo en el coro que acompañó al famoso Tita Ruffo. Luis Sandy fue inquieto desde sus épocas de estudiante. Participó en el primer Congreso Nacional de la Música de 1926, y ahí conoció a Carlos Chávez, otro de los grandes constructores de la música mexicana. Chávez lo nombró director del coro del Conservatorio Nacional, con el que montó obras de gran dificultad técnica y musical con éxito. El maestro Sandy fue funcionario también del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública. No sé si ustedes tengan presente que el Instituto Nacional de Bellas Artes solamente se inicia a finales de 1946. Entonces, si hablamos de principios de los 30, no había Instituto Nacional de Bellas Artes, había una dirección de artes. Pues ahí trabajó el maestro Sandy, y en 1938 funda el Coro de Madrigalistas, que yo creo que sería interesante que la UAM trajera. Es un grupo de 18 cantantes de 18 a 24, hacer un repertorio que incluye música de la polifonía del siglo XVI hasta canciones tradicionales latinoamericanas. Y con ese propósito formó el maestro Sandy
el coro de madrigalistas, que él dirigió hasta su retiro del ejercicio institucional. Pero no para ahí la actividad del maestro Sandy. Ninguno de los presentes estuvo en el centenario del himno nacional, por supuesto. El maestro Sandy organizó y dirigió el concierto monumental con más de 25,000 voces de estudiantes en el Zócalo para celebrar el centenario del himno nacional. Él era director de música en esa época de Bellas Artes y le dio ese realce al himno nacional, porque en esa época todavía los cuestionamientos hacia los símbolos nacionales no habían empezado a tener presencia en la sociedad. Ahora hablar de los símbolos nacionales es ponernos a cuestionarnos. Pero en fin, el maestro Sandy es por tanto una figura central de la música mexicana. Escribió obra para orquesta sinfónica, tiene una suite de piezas que escribió para el espectáculo de luz y sonido de Bonampak, inspirándose en la música tradicional mexicana, y esa participación en el descubrimiento de la música tradicional mexicana, que inicia a principios de los 30, con Carlos Chávez enviando a compositores por toda la República para que recogieran música mexicana tradicional, no la folclórica comercial que conocemos ahora, permeó la obra del maestro Sandy. Tiene Bonampak, tiene una orquestación de la danza del venado, tiene otras obras que se nutren de la música tradicional mexicana, pero el maestro Sandy, que era además un aficionado a todo lo bello, se volvió un enamorado de la poesía oriental. Escribió canciones con textos de Omar el Khayyam, escribió música para los mini poemas que son los haikais o haikus japoneses, y en la obra que voy a presentarles en primer lugar, que es la miniatura para viola sola, confluyen estas dos raíces de la personalidad musical de Luis Sandy: la parte tradicional mexicana y la forma miniatura. Es una obra muy breve, 3 minutos, pero en la cual yo encuentro ecos de la música antigua mexicana. Se llegó a un momento a pensar que era música prehispánica. De la música prehispánica tenemos tan pocos documentos que no sabemos realmente cuál es el sonido real de la música que se escuchaba antes de la llegada de los españoles. Pero en la época en la que el maestro trabajó estos materiales, había la idea de que así sonaba la música tradicional mexicana prehispánica, y hay algo de esto en esta obra. Entonces, para no cansarnos con la charla, voy a empezar con esta miniatura y después comentaremos, si les parece bien, si ustedes escuchan estos ecos de la música prehispánica. Y desde luego lo de miniaturas no se puede contradecir, porque es una obra de menos de 3 minutos.
hablemos un poco de la viola. Si yo les preguntara antes de saber que iban a asistir a un concierto de viola, ¿qué dirían que es? Violín. Porque la forma es de un violín, tiene 4 cuerdas como el violín, se toca con un arco. ¿Cuál sería la diferencia con el violín? El tamaño y la voz. El violín tiene las cuerdas afinadas 5 tonos arriba de la viola, de manera que si tomamos la segunda cuerda del violín, sería la primera de la viola, la tercera del violín, la segunda de la viola, y así sucesivamente. El violín tiene la primera cuerda, que es brillante, es aguda, es muy apta para el virtuosismo técnico. Y la viola tiene la cuarta cuerda, que es una quinta abajo del violín, que a los compositores les ha dado por asociar con la melancolía, con la tristeza, con la nostalgia. Entonces, mucha de la música escrita para la viola tiene que ver con esos estados de ánimo, no la miniatura, ¿verdad? Porque ustedes vieron que era otra cosa. No sé cuál fue su impresión de la miniatura. ¿Concuerdan conmigo o tienen alguna observación diferente? ¿Sí les pareció que hay algún color de lo que asociamos con la música prehispánica? Yo digo a veces que falta nada más oír los cascabeles. Bien, la siguiente obra es de Enrique Santos. Y Enrique Santos es un personaje singular en la composición mexicana. Su abuelo fue el compositor de marchas del sultán de Turquía. O sea, su familia emigró a nuestro país. Y cuando era muy niño Enrique Santos, mostró aptitudes por la música y un gran interés por la música. Pero en su familia le dijeron: está muy bien que te guste la música, pero te vas a morir de hambre si quieres vivir de ella. Era una noción muy común hace no tanto tiempo. Aunque aquí entre nos hay más arquitectos y abogados manejando taxis que músicos. Entonces, él siguió lo que su familia dictó y se hizo optometrista. Incluso su familia lo mandó al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahí se graduó, regresó a México, abrió su óptica, está en el Paseo de la Reforma, frente a la Embajada Americana, no es comercial, y sigue activo a los 85 años. Y activo no solo como optometrista, sino también como compositor. Debido a esta actividad extramusical, su obra no ha tenido tanta difusión. Yo tuve la suerte, el privilegio de conocerlo hace muchos años en la Liga de Compositores, y interesado por la música que él escribía en ese entonces, le dije: me gustaría ver si puedes escribir algo para viola. Yo comenzaba mis actividades como violista tocando conciertos, y dijo sí. Y a la fecha ha compuesto dos sonatas para viola y piano, un concierto para viola y orquesta, una suite para viola sola, otra pieza para viola y piano, además de sinfonías, obras con coro, 11 sonatas para piano, que son realmente yo diría un cofre de sorpresas para los pianistas que quieran adentrarse en él y descubrir joyas realmente que ha hecho Enrique Santos, que no le doy tantos elogios por ser mi amigo, sino porque creo en la bondad y la belleza de su música.
Entonces, él escribió esta suite, de la cual voy a tocar el preludio. El preludio es una forma musical que empieza hacia el siglo XVI, empiezan a encontrarse obras que tienen preludio. Preludio viene del latín, de pre, antes, y ludos, el juego o la acción artística. Entonces empezó a formar parte de una obra musical que se llamó suite. Entonces, generalmente en las suites del siglo XVII y del siglo XVIII, la primera pieza es un preludio. Y el preludio se suponía en los principios, en los momentos en los que comienza a cuajar esta música, que era para que el instrumentista calentara los dedos, reconociera el instrumento. Eso lo hacían los laudistas, por ejemplo, y después se extendió a los primeros tecladistas con los instrumentos antiguos, el clavicordio, el clavecín, el órgano, preludiaban, es decir, tocaban fragmentos para, pues, ellos mismos introducirse en el ambiente de lo siguiente. Enrique Santos escribe esta suite que tiene 4 movimientos y el primero es un preludio. Entonces, este preludio tiene los motivos que después en otras piezas de la suite, una es una marcha, otra es un adagio, una pieza lenta muy introspectiva, y el cuarto es un movimiento rápido. Todas estas obras tienen en común que se derivan de las frases musicales del preludio. Entonces voy a tocarles el preludio, que en la versión que le pedía al compositor que me diera de cuál era la intención expresiva de la obra, me dijo, es una obra nostálgica. No me dijo más. Entonces espero que mi nostalgia se parezca a la nostalgia que él quiso expresar en la obra.
escucharon la melancolía. El segundo movimiento, el cual voy a tocar una parte nada más, es un tiempo de marcha. Y ¿quiénes de ustedes están familiarizados con la música de Shostakovich, el compositor soviético? Sé que existe, y lo he escuchado una vez, dos veces. Así como específico, algo que podría decirnos. Bueno, Shostakovich fue uno de los compositores que no se plegaron a las políticas de la Unión Soviética tal y como lo deseaban los dirigentes comunistas. Entonces fue objeto de maltrato por el sistema soviético. Y de repente él encontraba la forma de desquitarse, escribiendo música a veces que hacía mofa de algunos de los valores de la Unión Soviética, pero lo hacía con tanta maestría que era difícil que los jerarcas soviéticos se dieran cuenta que estaban burlando de ellos. También otro aspecto de la música de Shostakovich está permeado por una tristeza personal. Shostakovich fue un niño prodigio. Su primera sinfonía la escribió, si mal no recuerdo, a los 19 años y fue un éxito extraordinario porque era es una gran obra, la primera sinfonía de Shostakovich. Y parecía que todo esto presagiaba una carrera
llena de laureles para Shostakovich. La primera sinfonía es de 1921, si recuerdo bien, antes de que en la Unión Soviética se asentara lo que algunos consideran que fue una dictadura muy terrible. Entonces, gradualmente Shostakovich va perdiendo el favor del sistema y lo minimizan, lo reducen, y eso se convierte en una tragedia personal, además de la tragedia de su relación matrimonial. Entonces, muchas veces encontramos en la música de Shostakovich una tristeza que raya en la desesperanza, junto a momentos en los que hay burla. Entonces, yo siento un poquito no de los orígenes de la música, pero sí de las formas de Enrique Santos de escribir su música, emparentados con el discurso musical de Shostakovich. Shostakovich escribió marchas, muchas obras, y ahora yo creo que esta marcha es interesante porque generalmente las marchas, a menos que sean fúnebres, son en tono menor, son en tono mayor, las fúnebres son en tono menor. Entonces, si escuchamos la marcha Zacatecas o alguna de nuestras marchas que refuerzan nuestra identidad en los momentos especiales, son marchas en modo mayor. Y las tristes, como la marcha fúnebre de la tercera sinfonía de Beethoven, la marcha fúnebre de Chopin de su sonata, son en menor. Enrique Santos juega entre el modo mayor y el modo menor, pero a ver si ustedes descifran algo de esta marcha. Entonces, en un momento posterior, en el último movimiento, toma un tema directamente de su preludio y hace esto. El final comienza así. Y más adelante tiene esto.
parte del primer movimiento, ¿verdad? Esta pero aquí le cambia ritmo, le cambia tiempo, y es esa forma en la que él utiliza materiales del primer movimiento a lo largo de la suite. Entonces, después de esta suite del siglo XXI, nos vamos al siglo XVIII con Juan Sebastián Bach. Y algo que a veces tal vez ni los propios ejecutantes conocen tan de cerca, pero yo les voy a compartir algunas reflexiones que he tenido a lo largo de mi trabajo con las suites de Bach. Cuando uno piensa en un compositor, piensa que escribe todo y lo pasa en limpio y queda para la posteridad y es un texto que se puede leer como se lee un poema o un cuento o una novela. En el caso de la música no es así. Aún en la escritura de la música de nuestros tiempos, de la música de concierto de nuestros tiempos, cuando los compositores escriben con mucho detalle qué es lo que desean que el intérprete haga, aún así la partitura, como es el nombre de los textos musicales, es solamente un mapa. Y ese mapa nos indica ciertas cosas, pero no nos da la realidad sonora que estuvo en la cabeza del compositor, ni la sabremos. Ni aún platicando con los compositores a veces puede uno tener una idea de qué era lo que realmente quería. Si nos vamos hacia atrás, se vuelve más difícil aún. Se dice, porque no hay fecha de composición de las suites de Bach para violonchelo, que fueron escritas entre 1716 y 1722. Algunos dicen que 1720, y hay toda una colección de teorías que si fueron escritas para un ejecutante que existía, un ejecutante de violonchelo, o no, que si las hizo Bach para su deleite intelectual. Es decir, realmente no sabemos cuál era el propósito del compositor al hacer estas obras, porque, permítanme recordarles o informarles a los que no lo saben, en 1720 no había salas de conciertos, había teatros de ópera, había conciertos que se celebraban en las casas de los aristócratas, en los castillos de los príncipes, pero no había salas de conciertos para un público en general. Entonces, si no escribió Bach estas obras para que se tocaran en un concierto, ¿para qué las escribió? Ahora, yo diría, a ver si no encuentro una reacción contraria en el público, más papista que el Papa, porque es hombre, dice que en realidad las suites de Bach para violonchelo las escribió su segunda esposa. ¿Por qué dice eso? Porque no hay un manuscrito que se haya identificado de la mano del compositor. Existen 4 manuscritos que los expertos consideran más o menos confiables, y uno de ellos es de la segunda esposa de Juan Sebastián Bach. Entonces, este señor, no hace muchos meses, sacó la teoría de que si estaban en la mano de Ana Magdalena Bach, que era el nombre de la segunda esposa, pues ¿por qué iba a dudarse de que ella tenía la capacidad de componer música? Si era una cantante que estaba contratada en Leipzig para participar en las actividades musicales. Esas son de las cosas que no podemos hasta un momento responder con algo de suficiente peso para decir fue así o no fue así. Otra cosa, de las 6 suites
que conocemos de violonchelo solo. Una de ellas fue escrita para un instrumento que no es un violonchelo, porque tiene 5 cuerdas. La partitura exige un instrumento no con 4, sino con 5 cuerdas. Hasta se inventó un instrumento para ajustarlo a las exigencias de esa partitura, que algunos dicen que no existió en la época de Bach, le llamaron viola pomposa, pero era un instrumento que se tocaba como el violonchelo. Entonces, cuando uno llega a la partitura y dice, bueno, si la escribió Bach, ¿para qué la escribió? ¿Quién la tocó en su época? ¿Hay algún chelista, algún estudiante de violonchelo entre los asistentes? El violonchelo, a partir de una época posterior a Bach, en el siglo XVIII, un chelista inventó lo que ellos llaman la posición del pulgar. Los violinistas y los violistas tocan con el pulgar de este lado, y el pulgar se mantiene siempre en oposición a los otros 4 dedos. Los chelistas, como tocan con el instrumento entre las piernas, pueden subir el pulgar y tener la posibilidad de tocar con los 5 dedos de la mano. En la época en la que se supone que Bach escribió sus obras, no existía esa técnica. Entonces, ¿cómo se tocaban esas suites? Nunca lo sabremos, a menos que esperemos a la invención de la máquina del tiempo. Pero hay muchos enfoques. Entonces, les digo, es una cosa realmente apasionante el meterse como intérprete a buscar qué es lo que va uno a transmitir al público. Hasta hace pocos años, pocos desde mi perspectiva, unos 30 o 40, todavía se podía oír en las salas de conciertos el equivalente de esto. Bueno, sin él. Porque se había construido la imagen de Bach como un compositor catedralicio. Si había que oír su música pues casi con corbata y sentados como en oración, porque eso se construyó después del redescubrimiento de Bach, que fue a mitad del siglo XIX. Entonces, gradualmente se le fueron agregando capas y capas de respeto y de hacerlo monumental, porque es cierto, Bach trabajó para la iglesia luterana en Leipzig, muchísima de su obra es música religiosa, pero uno de sus hijos, tal vez el más brillante, Carlos Felipe Emanuel, describía a su papá, le gustaba tocar con ligereza, con seriedad, pero no estaba exento de humor. Entonces, toda esta versión de hace 30 y más años se ha venido poniendo en entredicho. Entonces, yo voy a tocar algunos fragmentos de la tercera suite con la idea que yo tengo después de haber estado en contacto con los nuevos descubrimientos, con la nueva forma de pensar a Bach. A ver qué piensan ustedes. Entonces, de esto, lo que yo les propongo es esto.
Esas, digamos, algunos detalles, porque el instrumento está resintiendo. Entonces, ¿hay aire acondicionado? ¿No hay ventilador? Se necesita. Ah, sí, porque está reaccionando. Entonces, esa es una de las propuestas de algunos intérpretes de Bach actuales, y de Vivaldi y de otra música del barroco, que consideran que hay que quitarle esta pátina de antigüedad a la música barroca. ¿Quiénes de ustedes estuvieron al tanto de la limpieza de los frescos de la Capilla Sixtina? La Capilla Sixtina, después de cientos de años de recibir el humo de los cirios, había puesto una película de humo sobre los frescos. Entonces, cuando tomaron la decisión de quitar esa película, aparecieron unos colores vivos, brillantes, y hubo personas que dijeron, pero no, eso no debe ser así. Es un sacrilegio haberle quitado el humo. Entonces, yo siento que hay un poco de paralelismo entre lo que están haciendo algunos intérpretes con la música barroca. Entonces, uno de los elementos que caracterizan a la interpretación moderna es el vibrato. Vibrato viene de la palabra vibrar, italiano, que es este efecto. Entonces, es un color para que el sonido avance más en una sala y también como un medio de expresión. Pero en la época barroca el vibrato era un adorno esporádico. Entonces los intérpretes ahora usan poco vibrato. Por ejemplo, voy a tocar la primera parte de la zarabanda, que es el cuarto movimiento de esta obra, un poquito como lo tocarían hace 30, 40 años, o algunos nostálgicos de la versión romántica. Sería esta versión, y cómo se interpretaría a la luz de lo que se sabe ahora de la música barroca. ¿A quiénes les gusta más la versión A? ¿A quiénes les gusta más la versión A o la versión B? Bueno, no me vale la mayoría de los intérpretes que utilizan ese enfoque, pues son más jóvenes. Entonces están dispuestos a aceptar otro enfoque de un lenguaje que lleva escuchándose muchos años, pero que cobra vida de una forma diferente con esto que sabemos ahora. De los instrumentos, yo estoy tocando en un instrumento preparado para la música tal y como se hace en estos tiempos, pero los que utilizan ese enfoque histórico, digamos, en primer lugar,
no utilizan 3 de estas cuerdas cubiertas de metal, usan tripa. No tripa de gato, como suele decir la leyenda, sino de cordero o de res. De eso se fabrican las cuerdas de tripa. Y el color del sonido es muy diferente. El arco que yo uso es un arco moderno, le llamamos moderno aunque la forma que tiene fue estandarizada hacia principios, finales del 790, principios del siglo XIX, pero le llamamos moderno porque antes había toda una colección de diferentes formas de arcos, pero la diferencia más grande es este arco es cóncavo, la curvatura, ustedes pueden apreciar también atrás la curvatura. Los arcos que le precedieron eran o planos o convexos. Entonces la forma como se fricciona la cuerda es diferente y el efecto es diferente. Yo los invito a todos ustedes a que si les interesa escuchar música de Bach, busquen interpretaciones que sigan esta idea histórica de recuperar el discurso musical tal y como se hacía o como se pensaba que se hacía en la época. Yo soy un poco más cauto, digamos, casi escéptico de que podamos reproducir cómo se hacía la música en esa época. Y estoy de acuerdo con una frase de un musicólogo inglés, Thurston Dart, un gran tecladista, tocaba clavecín y órgano también, y musicólogo. Él escribió un tratado que se llama Introducción a la ejecución de la música antigua. Y en él dice, no sabemos cómo tocaban en el siglo XVIII, sí sabemos cómo no tocaban. Y esa es, digamos, la base sobre la que se fundamentan las interpretaciones ahora. Entonces, pues espero que esto les haya resultado de interés y que hayan conocido 2 compositores mexicanos y un poco de otras ideas de cómo ejecutar la música de Bach. Gracias.